Bien, ¿por qué es muy importante el tiempo ahora? Porque la misión de Jesús, que es esta misión divina de conducir a toda la humanidad, no la hace Él por Él solo, sino a través de el conjunto de seres que forman esta humanidad, de todos los seres que tienen que dar una demostración suya. Esto tiene que tener una fuerza suficientemente fuerte como para impulsar toda la acción negativa. Es esta la razón por la cual tienen que encarnar. Esta es la orden de Jesús, Esta es la indicación de Jesús. Fijaros bien. Un tiempo atrás, ya formando esta imagen de futuro, llamó al mundo espiritual a millones de seres, pertenecientes a niveles superiores a los vuestros. Estos seres pertenecen al mundo de sabiduría, algunos al mundo de luz y algunos al mundo de pureza, de todos los campos, todos, millones. Para decirles, se está acercando un momento importante de ayudas, de luz, de claridad para esta humanidad del planeta Tierra. Este momento es tan importante que se requiere una concentración de fuerzas positivas capaces de neutralizar por completo las vibraciones negativas que se han permitido que encarnaran en este planeta, en esta humanidad, para ayudarla a que reaccione y vea y entienda y piense correctamente. Pero hará falta apoyos importantes que demostrarán con el ejemplo el camino a seguir. Y estos apoyos tenéis que realizarlos vosotros. Yo moveré las energías que darán pie a unas acciones de concentración de energía hacia cada uno de vosotros y por tanto de impulso a la acción concreta que tendréis que llevar a cabo. Estáis ya en condiciones de poderlo entender y por tanto yo estoy dispuesto a que la misión divina llegue a cumplirse ahora de una manera muy importante, porque vamos a dar el impulso de cambio de un nivel de oscuridad y de error a un nivel de luz, y vosotros sois los instrumentos adecuados. Por tanto, fijaros la importancia de esta reunión, porque obligó a otros seres que son seres de luz a ser los responsables de las encarnaciones de tantos millones. Es un movimiento cósmico tan extraordinario. Aquí solamente veis lo que se aprecia, lo que se ve. Veis estos niños, veis, pues, no sé, estos seres que son bien diferentes, tienen una capacidad superior. Solamente veis eso. No habéis visto, no habéis podido ver la organización que en el mundo cósmico ha tenido que producirse a través del impulso de esta fuerza crística de Jesús. Fijaros, digo fuerza crística para que comprendáis que es un conjunto. Esto no lo hace solamente Jesús, es el mundo crístico quien lo hace, ¿no? Es todo este impulso movido por el amor absoluto de Dios, porque en el fondo es energía divina la que se pone en movimiento, Y todo ello dirigido a dar pie a que esta humanidad siga el camino correcto. Cuando veis esto, no podéis volveros atrás. Es que no tiene sentido que digáis no lo entiendo. Es que esto no tiene sentido, Toda vuestra atención tiene que ser clarificadora, limpiadora. A ver, ¿por qué no lo veo claro? No lo veo claro porque esto está atado. Todo eso tenéis que verlo, tenéis que entenderlo, tenéis que razonarlo, tenéis que ponerlo encima de la mesa para limpiarlo. Y tenéis que decir, aquí voy, maestro, cuenta conmigo. Es decir, todas estas fuerzas necesitan un apoyo. Como esto es débil, por eso tienen que encarnar todos estos seres. Veréis a hermanos vuestros indicando con su ejemplo cómo hay que hacerlo. Son simplemente indicadores de camino, porque ellos pertenecen a otros planos.
Por lo tanto, encarnarán aquí el tiempo suficiente para marcar el camino. Después desaparecerán, desencarnarán y se irán a su lugar. Pero vosotros ya habréis tenido el camino abierto. ¿Os dais cuenta? Lo que se hace a nivel cósmico. Si esto está fuera de lugar. Fuera de lugar en la capacidad de comprensión del ser humano, me refiero. Va más allá esto, ¿eh? Y tenéis que decir, voy, maestro, dispón de mí. Esto es lo que hay que hacer. Por tanto, todo eso que han dicho y que han pensado y que continúan pensando y diciendo, es la manifestación de la ignorancia humana. Pero esto ya está en condiciones, ya se sabe que es. Has dicho que tarde o temprano tendremos que pasar el puente, ¿no? Antes o después, vamos. Entonces, las energías negativas en estos momentos que nos toca vivir han cobrado, diríamos, una fuerza inusitada. Es decir, la balanza está desnivelada. De alguna manera, tenemos con nuestras acciones diarias tomar una toma de conciencia de cómo debemos actuar. Hasta ahora creo que yo por lo menos me movía, se puede decir, en el error, con una claridad poco palpable, vamos, porque a mí me ha llamado poderosamente la atención una frase que se leyó en las reuniones del viernes, sábado que hacemos, en la cual decía, cuando ames, no digas que Dios está en tu corazón, más bien di, yo estoy en el corazón de Dios. Es decir, llegar a esa alimentación en las acciones diarias de la plena, total anulación del ser y la mayor unión con tu Creador. Y eso es lo que te permitirá ver el puente e iniciar el tránsito para llegar a donde tiene que llegar. Natural, o sea, piensa eso que acabas de decir, piensa. Dios siempre está contigo. Eres tú que no estás con Él. Pero Él siempre está contigo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende esta toma de conciencia de que yo tengo el deber de estar con mi Creador. Esta toma de conciencia. ¿Por qué tengo que estar contigo? Porque para eso me has creado. Para que yo llegue gradualmente a tener cada vez mayores grados de conocimiento, mayores grados de purificación, mayores sensibilidades en que el amor va tomando cuerpo, para que de esta forma, lentamente, llegue a estar a tu lado y me convierta en ejecutor de tu designio. Es que es esa la función. Este es el objetivo final. Y cuando tú ves este objetivo final, que te conviertes en una unión profunda con tu Creador, el amor es absoluto y la humildad es absoluta en este nivel, que es el final de todo ser. Por tanto, está contigo siempre y se espera que ahora, en estos tiempos de acción y comprensión y de trabajo que tiene que hacer el ser humano, entienda que le corresponde a él mover la responsabilidad de estar unido a Dios, que es lo que estabais diciendo. Esto es exactamente lo correcto. Pero hay que entender que es una realidad que no tiene todo el conjunto de expresión a causa mía, a causa de que yo no me siento unido a Él. Él ya está conmigo. Soy yo que no estoy unido con Él con plena conciencia, de conocimiento y de sentimiento. Esto es plena conciencia. Y entonces ya se va produciendo los impulsos continuos, constantes, totalmente iluminados, claros, sin ningún error, porque todo es luz, y esto ya produce un seguimiento creciente, muy lento, pero creciente, porque va asimilándose parcela a parcela, y así. Esto es lo que hay que hacer, esto. Yo siento que en este momento, o sentí hace unos días, que en este momento nuestro trabajo ya debería ser armonizar cada energía que se movería. Armonizar, porque lo sentí así, y además es como que me lo pusieron, ¿no? Y salió, sin más. Y entonces fue cuando me di cuenta, digo, este es el trabajo que yo debería hacer. Armonizar cada energía que se mueva.
que a veces sale, a veces no sale, en fin, pero estar ahí en ese trabajo. Y piensa que esto realmente es lo que hay que hacer, y es lo que hay que hacer cuando la situación física sea tan costosa, tan difícil. Ahí es donde hay que poner en juego, en demostración, la fortaleza que tú tienes y que te produce el estar unido a Dios a través de este amor profundo. Es esta visión de la unión con Dios el que te da la fortaleza de responder con tus actos correctamente ante estas situaciones de la vida en que se necesita dar testimonio de aquello que uno asume, entiende y es. Ahí. Y entonces podrás darte cuenta que cuando viene una situación en tu vida que requiere esta presencia tuya de fortaleza y de convencimiento del amor fraterno que debes de estar demostrando, el resultado es un incremento de potencia, un incremento de seguridad, un incremento de luz y de confianza en ti, de certeza que estás en el camino correcto, que estás andando por este puente que te separa de esta encarnación y te lleva a situaciones elevadas. El resultado es lo que te demuestra que estás en la línea justa, porque compruebas profundos beneficios. Este es el trabajo. Todos deberían hacerlo. Pero vosotros sois instrumentos más útiles a las manos de Jesús. Y pensar eso, que antes os decía, estos seres que han recibido la orientación de Jesús de encarnar entre vosotros, no son seres que pertenecen a este mundo. Tanto no son seres que continuarán en este mundo. No pertenecen a él. De la misma manera que habéis tenido ahora últimamente este ser que se llamaba la Madre Teresa de Calcuta, este ser que ha demostrado una manera de actuar en el amor. Y una vez demostrado, marchó, ya no está en este mundo, ya está en su nivel muy alto, altísimo. Está allí, pues igual estos seres que vienen a encarnar estarán en el tiempo necesario para marcar, para enseñar el camino, para apoyar vuestra acción. Esto está hecho, desencarnarán y marcharán. No vienen aquí a vivir, vienen aquí a marcar un camino, a dar una orientación, a expresar un ejemplo con su conducta. Vosotros tenéis el deber de decir, esto es mío. Yo hago eso porque tú, maestro, me estás enseñando que yo debo convertirme en esta canalización, en esta instrumentación. Yo debo ser un ser que preparará con mi acción junto con todos mis hermanos las condiciones del cambio evolutivo, concretamente ya en el planeta. Porque este cambio evolutivo habré empezado por hacerlo yo, en mi ser interno. Eso es lo que se espera, Y esto conduce a entender que formáis parte de una iglesia cósmica, de una iglesia universal, que es el amor. La iglesia, la religión, es la religión del amor, no es otro, es que no es otro. Has apuntado hace un momento que este es un movimiento cósmico que no nos hacemos idea de todos los seres que están implicados en esta ayuda que ahora tenemos y necesitamos para meternos en este puente hacia el futuro. Pero seguimos empleando, ya alguna vez has comentado, seguimos empleando la imagen de Jesús como personalidad actuante. Y ya nos has dicho alguna vez, y él mismo dice, no me consideréis, porque ya es una unidad actuante. Y entonces nosotros en nuestra cultura, pues la imagen de Jesús tiene eco en nosotros, pero este movimiento es para todas las culturas, cristianas y no cristianas, y es un movimiento, decías tú, es una energía divina que todos los niveles superiores, los niveles crísticos y Jesús ahí, todos los niveles están apoyando. Entonces, esta forma de manifestarse que estás tú empleando como utilidad para nuestra cultura cristiana, realmente también tenemos que ampliarlo, porque esto es para toda cultura,
para toda religión y es apoyada por toda la realidad cósmica, ¿no? Lo estaba viendo así, que alguien puede decir, en mi cultura Jesús no me dice, pero no es Jesús, esa es nuestra utilidad, pero es más amplio, es más universal, es más total, ¿no? Tenemos que entenderlo así. Tendréis que pensar que cuando Jesús nos está hablando y está comentando el concepto de religión universal, fíjate que yo diría que él ya no se nombra, a pesar de que sea el iniciador, el fundador, el que impulsará, no se nombra. Lo que pone de relieve es simplemente el amor como la base de esta religión universal. Cuando el ser va tomando en consideración estas indicaciones, está por encima de cualquier división humana. Esta es la razón. La razón es dar elementos de análisis y de estudio que, al ser asumidos en la medida que pueda ser, irán reduciendo las valoraciones erróneas que la mente humana tiene sobre estas particularidades individualizadas que está sosteniendo. Pero que Jesús todavía tendrá que expresarse como Jesús, porque os falta las acciones purificadoras y de limpieza que tendrían que estar ya en vosotros. Recuerda que cuando a esta materia le dijo, piensa que yo no soy Jesús, yo soy la expresión de la unidad en todo lo creado, pero para dirigirte a mí podrás continuar llamándome Jesús. ¿Por qué se lo dijo? Porque claro, en esta mente humana, este ser todavía no está capacitado para poder entender con claridad esta imagen de que yo no soy Jesús. Claro, ya razona, pero una cosa es razonar y otra cosa es entender y sentir profundamente que esto es una realidad. Está caminando en esta dirección, pero por eso Jesús le dijo, puedes continuar llamándome Jesús. ¿Qué más da? Estás trabajando en la línea, pero todavía no has llegado. Bueno, pues esta es la razón por la cual ahora está indicando el concepto de religión universal para irse apartando de estas imágenes que ya constituyen demasiado personalismo. La religión universal es una imagen unitaria que no tiene ningún dirigente. El único dirigente es Dios, es Él, es el amor. Es un cambio que tendréis que ir haciendo cada uno de vosotros y razonándolo. Y que cada vez, pues, habrá una presencia clarificadora en vuestra mente, que es lo que tú decías antes. Bueno, si yo estoy unida a Dios, Él está conmigo, evidentemente la claridad se va a producir en mí, lógico, se va a producir en ti porque Dios te ama de forma absoluta y por tanto esta unión permitirá que tú recibas, que tú percibas el suministro de mayor luz, de mayor claridad, que lentamente, muy lentamente irá recibiendo y así vas creciendo. Todo el mundo tiene que moverse en esta dirección. Y esta dirección es una imagen que podemos entender que está dentro del concepto religión universal. Es la nueva etapa de trabajo clarificador. Pensad que hasta ahora no era nada fácil y continúa en muchas mentes que no sea nada fácil entender que tienen que amar a sus enemigos. Nada fácil. Pero ha tenido que irse produciendo lentamente. No hace mucho, hace 3000 años, vamos, que en vuestra mente estaba la idea de lo que se ha llamado esto de
de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Esto era lo que parecía en vuestra mente que era lo justo, habéis entendido que esto es incorrecto, que esto no es así, que el amor está por encima de toda acción de juicio y de crítica, que no tiene el amor más que producir mayores intensidades, que es una luz que apartará las sombras, que son los errores. Bueno, se ha llegado ya a un punto de mayor comprensión, no de total comprensión, pero de mayor comprensión sí, y por tanto estamos ya dirigiéndonos a situaciones de un relieve superior, que están dentro de una visión cósmica ya, no de una visión aquí, sino de una visión trascendente que va más allá del tiempo presente, del tiempo encarnatorio. Ya se empieza a entender que este no es mi único cuerpo, yo he tenido muchos cuerpos y por tanto yo vengo de un nivel espiritual, que podríais pensar, yo vengo de un nivel cósmico, y que estoy aquí aprendiendo, y ahora esta acción de aprender ya me conduce a tener valoraciones de una amplitud mayor. Y yo ya tengo que verlo desde una visión que no tiene un límite, es cósmico, todo es ya hermano mío. Y esta sensación es la vibración de amor, y esto es un sentimiento que podríamos decir que es religión. Este sentimiento de religión, en la visión del amor cósmico, del amor general, sin ninguna separación, esto es la base de trabajo actual. Yo sentía ahora mismo que cuando hablamos de Jesús y hablamos de Dios, es un trabajo que a medida que nos vayamos ejercitando en ese amor, que yo siento de una magnitud tremenda, es cuando iremos apartando lo de Dios y lo de Jesús. Lo siento algo así, que el amor nos irá dando todo lo que es ello, y que ya no será necesario ni nombrar a Dios ni nombrar a Jesús. O sea, cuando nos vayamos introduciendo ahí, en ese amor, ¿no? Que yo no sé lo que es, pero es algo como que siento esa magnitud tan grande. Muy bien visto. Muy bien. Lo siento, más que lo veo, lo siento. Muy bien. Es así que bueno, que no sé lo que es. Pero... Muy bien. Fíjate bien. Solo hay que razonar. Las indicaciones que Jesús transmitió así, cuando le dijo esta materia, piensa que yo no soy Jesús. Una. Y en otro momento le dice, piensa que en un nivel superior el concepto Dios no existe. ¿Qué es eso lo que tú acabas de sentir y de decir? Es que no hay más que amor. Todo es amor. Lo que ocurre es que el propio concepto amor todavía no sabemos qué es. Es de tal magnitud que aún no se alcanza toda su profundidad. Y yo tengo que decir, yo tengo que afirmar, que no se alcanzará jamás. Pero fijaros lo que representa. Tener un conocimiento muy cabal, muy preciso sobre el amor, sin llegar a dominarlo, que esto produce una fuerza impulsante eternamente en esta dirección de sentir la vibración de amor, porque claro, esto entonces pasa a ser un sentimiento profundo que se identifica con su esencia, pero que te impulsa a más, y en esta acción de impulsar a más, que esto es lo que nosotros razonamos que se da en este nivel superior, te convierte en un ejecutor de esta vibración de amor, y decimos, es un ejecutor de Dios, pero es que Dios ya no es. Ya lo que es amor, y este amor cobra una dimensión que no puede coincidir con lo que la mente humana puede razonar. Esto está fuera de la capacidad, fuera. Por más que hagáis, esto no lo alcanzaréis mientras tengáis un cuerpo. Esto no es posible. Nosotros
lo vemos un poco más claro porque nuestro cuerpo no es tan pesado. Por tanto, no produce tanta influencia perturbadora. Pero nos damos cuenta que va más allá, eso que no está en la capacidad. Vais en buen camino, Todo eso que sea base de estudio, porque es muy importante. Fijaros que parecerá que lo que yo he transmitido, bueno, más o menos es claro, ya lo sabíamos. Esto es lo que parecerá. Pero os daréis cuenta que cuando pongáis atención en estas palabras y paréis atención en cada una de ellas, os dará la imagen de que estáis abriendo una puerta que antes no habíais visto que estuviese esta puerta allí. Esto es el proceso evolutivo. Cualquier trabajo que se pueda hacer sobre el amor o cualquier trabajo que ahora podréis hacer sobre el concepto religión, os abre puertas insospechadas hacia mayor luz, mayor conocimiento, mayor sabiduría. Esta es la función. Esto que estás manifestando sobre este puente hacia el futuro, lo vemos tan en dirección contraria al movimiento que está el planeta llevando, con esta fuerza de las organizaciones políticas, económicas, religiosas incluso, que están ahora mismo fomentando el enfrentamiento y la división. Y esto que se está planteando es tan en contra de este movimiento que se está viendo, que realmente vamos a necesitar mucha ayuda que venga del movimiento cósmico para apoyarnos, y va a tener que dar mucho cambio la orientación que estamos llevando, porque no va hacia el mundo de regeneración esto, sino justamente en dirección contraria. Y a veces nos causa una cierta inquietud, una cierta preocupación de que estemos andando así, porque la ley tendrá que traer efectos trastornantes para que esto cambie un poco. Sí, precisamente lo importante es este contraste. Esto es lo importante. Porque fíjate, acabas tú ahora de razonar que esto no va en la misma dirección. Este razonamiento que es un análisis del contraste, esto es importante. Te das cuenta que esto no debe ser. Pero lo has razonado precisamente por la confrontación. Esto no es armónico con la ley. Y cuando tú razonas, dirás, ¿y por qué se produce? Cuando tú ves y puedes conocer a los seres que promueven, dirás, estos seres están dentro de oscuridades. La mayoría ni en Dios creen. La mayoría, el amor es una debilidad humana. O sea, te das cuenta que las bases en que estos seres se mueven no pueden producir otros efectos. Pero estos efectos para ti son lecciones importantes para que tú veas lo que no debe hacerse. Serán muchos seres los que lo verán. Pero te das cuenta que estos seres que verán que esto es incorrecto son seres que están en una posición de humildad. Por tanto, no en una posición de poder, tanto político como económico en esta vida física. Porque los que promueven estas acciones que no son concordantes con la ley, son precisamente los seres que tienen este poder. Este poder es el producido por esta vanidad y este orgullo, este personalismo de ser y de tener. Tienen una fuerza muy importante en este mundo, por eso producen lo que están produciendo. Pero las entidades superiores, toda esta fuerza crística, esta fuerza divina, por eso ha determinado que tantos millones de seres superiores encarnen aquí, para ir neutralizando, para ir produciendo acciones clarificadoras del camino.
Entonces deberéis ver que esto ya está preparado de manera que se produzcan trastornos normales, que podéis pensar, bueno, esto está dentro, siempre se ha producido. El hecho de que tengan movimientos climatológicos que produzcan, pues, desequilibrios como tormentas, como lo que sea, es igual. Pero producirán acciones que estos seres tendrán que desencarnar para que vayan reduciéndose las influencias negativas y puedan ir creciendo las influencias positivas de estos seres que encarnan ahora entre vosotros. Es todo un trabajo. Es todo un trabajo de preparación, de disposición, de acondicionar los elementos de cambio. Pero vosotros, que ya vais tomando un cierto grado de conciencia, tenéis la responsabilidad con la fortaleza necesaria de ponerlo en práctica y de demostrarlo. El trabajo es ese. Al mismo tiempo estoy viendo que todas estas energías, por decirlo de alguna manera, esta forma contraria que decía Pedro, para mí es necesario, porque precisamente yo veo que es lo que me hace incrementar o crecer en el amor. ¿No es así? Natural. O sea, daros cuenta. En la creación no hay nada inútil. Todo está ordenado, perfectamente ordenado. Producen vinculaciones que clarifican, por efecto del contraste, clarifican. Lo que podríamos decir, como decís muchas veces, son dos aspectos que pertenecen a la misma moneda. La misma, es la cara y cruz, y la misma moneda es la ley, y la misma moneda es el amor. Claro, pensad lo siguiente, si el amor es la esencia de Dios mismo, y todo ha salido de sus manos, por decir una imagen, toda la creación ha salido de él, toda la creación está impregnada del amor. Por tanto, aquello que veis que es inerte, como esta mesa, lo mismo que todo, es energía divina. Yo he tenido que daros unas orientaciones que han pasado desapercibidas. Estas orientaciones las di en lo que es este segundo libro de Tefilo, porque allí indiqué que toda energía tiene las mismas características divinas, toda. Y estas características no están activadas de igual modo. Estas características están activadas según el designio divino que determinará que esta energía formará parte de la creación en lo que podríamos pensar que sería el reino vegetal, el reino animal, el reino inerte. Todo eso, que es energía divina, contiene las mismas características. Pero os dais cuenta, por ejemplo, que esta mesa no ama como vosotros. El hecho de que no percibáis el amor en ella no quiere decir que no lo tenga, porque esta energía lo tiene. ¿Os dais cuenta por qué este ser que ya tenía una visión elevada, porque ya había venido precisamente para establecer estas imágenes, que es Francisco de Asís? ¿Os dais cuenta por qué este ser decía que el hermano lobo era su hermano, que la hermana flor era su hermana, que la hermana estrella era su hermana, que la hermana piedra era su hermana? Diría, esta mesa es mi hermana. ¿Por qué? Porque esta mesa tiene la misma energía divina que tenemos todos los seres, que tiene todas las cosas. Y esta misma energía divina tiene las mismas características que Dios, las mismas, pero activadas de diferente forma. Y bueno, estas son las formas que vosotros veis. Nosotros tampoco podemos ver más, pero sentimos y sabemos que hay otras formas en otros niveles superiores, y todas ellas diferentes son las manifestaciones del Creador. Por tanto,
es llegar a entender, y cuando estáis diciendo, porque esto es una verdad, cuando estáis diciendo que el planeta Tierra es un cuerpo que tiene vida, estáis diciendo una verdad. Una verdad que no comprendéis muy bien, pero es una verdad, es una verdad. Por tanto, habrá que ir profundizando, y la profundización viene por el conocimiento de que toda partícula tiene las mismas características del punto central que es Dios, de donde salió, toda partícula. Y esta partícula tendrá activadas todas las características de una manera de acuerdo con el designio divino que ha determinado que esta partícula forme parte de esto, del otro, del más allá. Pero cuando lo veis en conjunto, veis un campo de armonía extraordinario. Veis una visión unitaria extraordinaria. ¿Producida por qué? Por estas energías. Entonces, fijaros bien, yo os decía allí que vuestra alma tiene las energías activadas. Activadas no por completo igual, sino según lo que dará una imagen y una expresión más plena del concepto alma. Pero lo que llamamos, lo que se ha dado en llamar periespíritu, que es lo que formará una unión con el alma. ¿Por qué formará esta unión indisoluble? Porque estas mismas características están diversamente activadas. Por tanto, las que están activadas en el alma no están activadas en el periespíritu. Los que están activadas en el periespíritu no lo están en el alma. Y al juntarse, evidentemente que se forman una fuerza unitaria total, porque se complementan. Entonces, ahí os tiene que hacer ver el concepto del complemento. El concepto del complemento, que se puede ver en todas partes. Y que tú decías esta mañana, al hablar de la acción de la madre y del padre. Complementos, no son diferentes hombres y mujeres, sino que la estructura es una estructura complementaria. Los complementos son elementos importantes en el caminar evolutivo conducentes a la unidad. Para llegar a la unidad hay que moverse en la complementación, que es lo que da pie a una comprensión profunda y acabada de la unidad. Cuesta entender que dos seres opuestos, hombre y mujer, cuesta entender que sean complementarios. Y cuesta entender porque tienen criterios diversos, criterios que no son coincidentes. Pero es que la complementariedad está en la esencia, no en el ropaje. Porque el ropaje tiene que ser diferente para que se pueda llegar a visiones muy amplias y globalizadas. Pero estas visiones amplias y globalizadas parten de la esencia complementaria que da la imagen de unidad. O sea, pensad que nosotros, en este nivel del mundo de regeneración, todos somos diferentes, no hay dos de iguales, pero hay una base igualitaria que es el amor fraterno. Esto está en todos, no por igual, unos más, otros menos, pero está. Y esta unión de base, de fundamento, es lo que nos hace sentir que somos hermanos, que podemos y debemos apoyarnos los unos a los otros, que tenemos que actuar conjuntamente hacia un objetivo señalado por fuerzas superiores, y estas actitudes se basan precisamente en la complementación, en que los seres, hombres y mujeres, son unidos en esta base de amor fraterno, a un nivel muy elevado, que es el nivel cósmico. Y esto en todas partes igual en inicio. Y se espera, y esto es lo que ya se puede observar en todas partes, cómo se va creciendo en esta visión, hasta llegar en este nivel en que estáis ahora. Este nivel que os conduce a esta visión cósmica expresada por esta imagen de Jesús de la religión universal.
Es la religión universal en el amor. O el amor es la base de la religión universal, como queráis. Porque en otros momentos, esto ya lo veréis, porque en otros momentos Jesús está hablando de la religión del amor o de la religión divina. Son términos que emplea. Como aquel que no dice nada. Pero nosotros sabemos que no lo dice porque sí, sino para que razonemos, pensemos y veamos la igualdad, veamos la unidad, veamos el sentido trascendente que esto encierra. Estamos en un momento importante, y este momento importante, yo debo decir, es la segunda parte del cambio evolutivo. La segunda parte. Que puede hacerse más o menos como se hizo la primera, pero fijaros que no tiene otros conceptos a tratar. Porque en el fondo, cuando estamos hablando de la religión universal, no es otro concepto. Es los mismos conceptos que están tratados en la primera parte, que es sobre todo el amor y la ley, expresados de una manera amplia, trascendente, de una manera cósmica. Pero la imagen la misma, amor y ley. Amor y ley. Podemos pensar que el curso del cambio desemboca como su camino natural en la religión universal. Perfecto. Esto es el curso del cambio. La unidad en todo lo creado en forma de religión universal. Es un sentimiento unitario en el amor. Esta es la realidad de la religión universal. Un sentimiento unitario en el amor. Y esto es la consecuencia de haber aprendido todo lo que está en el primer curso. Haber aprendido, haber asimilado, haber sentido que uno se mueve así. Lo conduce a esta visión unitaria del amor en la religión universal. De alguna manera, cuando esto lo sientes así, te da lo mismo te sientes al otro lado del puente que debajo del puente, o en un extremo o en otro extremo. Muy bien, porque la imagen de puente es una imagen humana, para entender. Lo importante es la esencia que esto representa. El concepto puente quiere decir que pases por encima de. Bueno, esta imagen de pasar por encima de es lo importante. ¿Por encima de qué estoy pasando? Estoy pasando por encima de la oscuridad, estoy pasando por encima de la ignorancia, estoy pasando por encima de lo que divide, porque yo voy hacia lo que une, yo voy hacia lo que alumbra, lo que todo es luz, lo que todo es conocimiento, lo que todo es sabiduría, estoy por encima de todo un atraso, que es el camino de trabajo que tiene que hacer el ser en sus niveles evolutivos. Esto es el puente. La idea de puente también nos da la idea de camino recto y el más corto, ¿no? Igual, exacto. Porque es que, fijaros bien, resulta que no hay otro puente. Es el único puente. Si tú no pases el puente, te mezclas con la oscuridad. Pierdes tiempo. Clarísimo esto. Por tanto, ¿quién establece el puente? Lo establece Jesús. Es Él que te da la mano y dice, sube. Y al subir, pasas un puente. Y seguir es asumir, es hacer lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo. Te diría Jesús, esto es seguirme. Y claro, tú vas con Él o vas hacia Él, asumiendo todo cuanto te dijo y te está diciendo. Y estás pasando un puente recto, no hace curvas, recto, hacia la luz de la verdad. No hay otro. Y claro, todos los seres tarde o temprano tendrán que pasar este puente. Es decir, todos los seres tarde o temprano tendrán que sentirse unidos a Jesús. Y al estarse sentidos unidos a Jesús es como si Él te cogiera de la mano y te dijera, sígueme. Y en este momento cruces el puente.
Ya veis que son imágenes nuevas, pero son imágenes que se deducen de las anteriores. Es un seguimiento en el fondo, ¿eh? Porque, claro, la verdad es una, tú eres la verdad, Padre mío, y todo es seguir el ritmo que conduce hacia ti. Cada vez mayor, es la imagen que ya en un tiempo atrás se ponía para entender que estáis subiendo una montaña. Y en la medida que vais subiendo, esto se agranda. Esta es la imagen, ¿eh? Lo que pasa que puede ocurrir que cuando esto lo sientes de verdad, no sientas ninguna necesidad de pasar ningún puente. No, pero es no necesidad de estar ni al otro lado ni en este lado, porque ya es un sentimiento unitario. Claro, o sea, fíjate bien, la imagen de puente es para que ahora entendáis. Cuando estáis con y cuando estáis en, esto ya no es. Es una imagen. Es una imagen solo. Una utilidad. Ahora, en este momento. Es que no necesitas. No. Lo que necesita es estar bien atado a las manos de Jesús. Es decir, estar bien atado con Él, ¿eh? Esto es. Y esto realmente es el puente, ¿eh? Esta unión con Jesús es el puente. Porque tú eres el puente. Es evidente. Fíjate, recordar que esto que ha dicho, que es muy, muy real esto, ¿eh? Yo soy la verdad, el camino y la vida. Este camino, esto es el puente, ¿eh? Esto es. Y este puente es la verdad. Y este puente te conduce a la vida, que es toda la acción cósmica que tú vivirás eternamente. Esto es la vida. Lo que te aguarda más allá de este tiempo. Es que digo esto porque en algún momento igual sientes de verdad que no necesitas estar en ningún otro sitio. Estás donde estás. Sí. O sea, pensarás que estás donde estás no porque tú quieres, sino porque el amor absoluto de Dios te ha conducido en forma de ley. Esto es lo perfecto. Tanto no tendrás que pensar en otras cosas más que en esto. ¿Dónde estás y por qué estás? Llenándolo de todo el amor que seas capaz de llenar. Esta es la función. Has dicho en un momento, nos has recordado que Jesús le dijo a Pedro, tú eres la piedra sobre la que fundaré o apoyaré mi iglesia, mi iglesia. Bueno, entonces ni Pedro ni los apóstoles lo entendieron, es más, cambiaron el mensaje. Y estos venerables hermanos, ¿qué están haciendo ahora entonces? Porque esta misión es para siempre, ¿no? Es evidente, es para siempre. Y yo tengo que decirte que estos seres ahora ya lo entienden. Ahora lo comprenden. Ahora han recibido orientaciones de Jesús y han recibido misiones de cumplir, que el efecto ha sido clarificar lo que estaba en sus mentes y han podido variar. Date cuenta que ha pasado mucho tiempo. Han tenido que unos encarnar. Yo diría que los apóstoles o los seguidores de Jesús no fueron todos los que en un principio siguieron a Jesús. Cuando la realidad se presentó con la crudeza del martirio, una parte de los apóstoles desaparecieron, marcharon, no tuvieron clara conciencia de lo que se esperaba de ellos y, bueno, marcharon. Los demás siguieron. Es que estos que marcharon desaparecieron. Yo tengo que decir que no desaparecieron. El amor de Jesús estuvo con ellos. Recibieron orientaciones y después, pues, yo tengo que decir que todos ellos se convirtieron en instrumentaciones a las manos de Jesús. Todos, ¿eh? Y quizá los que
peor se llevaron en aquel momento, ahora son los que más empeño tienen en seguir lo que Jesús está indicando y está conduciendo. O sea, es ver que nadie se pierde jamás, que todos los seres están dentro de este campo de armonía del amor absoluto del Creador, que Jesús es el responsable de dar testimonio de Él con claridad. Y por tanto yo debo decir que hoy, tanto los seres que están encarnados como los que están desencarnados, todos han comprendido muy bien cuál era la intención de Jesús, cuál era su misión divina. Ahora la ven en una profundidad mayor y asumen esta profundidad con una claridad muy, muy grande. Yo diría que ya no se asemejan lo que ahora son con lo que fueron en aquel momento. Eran seres normales que ahora, a través de la responsabilidad de ir cumpliendo las indicaciones de Jesús en cada una de las encarnaciones, pues han llegado a una cierta claridad y a una cierta responsabilidad que ahora asumen con mucha responsabilidad. Ya ven con claridad que Jesús conducía y quería conducir a una creación, por decir así, una creación de un estado de conciencia, crear ese estado de conciencia de iglesia universal, de visión trascendente. Claro, Jesús les estaba diciendo, Dios nos ha creado para estar aquí, esto es un campo de aprendizaje y de instrucción, pero os ha creado para ir hacia un nivel superior de conciencia, y este nivel de superior de conciencia es la iglesia que yo tengo la responsabilidad de crear, y me apoyaré en ti, sepas, me apoyaré en ti. Pero me apoyaré en todos, porque no es Pedro solamente el único, pero es un punto de atención para hacer una indicación física. Aquello no hay que tomarlo tanto al pie de la letra, sino como una orientación indicadora. La indicación orientadora general es que la unidad es lo fundamental, y esta unidad tiene una visión trascendente que no se está refiriendo únicamente en un tiempo o a un lugar, sino se está refiriendo a todo tiempo y a todo lugar. Por eso es universal. Por eso no tiene límite, es universal. Y como es el sentimiento de amor, y este sentimiento de amor es una imagen religiosa de sentimiento, es religión universal. Esta es la forma. Y por tanto, todos igual. No hay diferencia. Y todos lo sienten, todos los que en aquel momento no lo entendieron, ahora lo entienden, lo ven claro y están dispuestos y son ejecutores, son ejecutores. Donde estén, encarnados o desencarnados, son ejecutores. Todo va siguiendo un ritmo. Has hablado ahora de la crudeza del martirio. ¿Qué quieres decir? Que por eso los apóstoles algunos se fueron. ¿Que el exceso de amor nos trae también a ese extremo? ¿Cómo verlo? Ahora ya no. O sea, ahora ya no lo veis de esta manera. No lo veis. Bueno, los seres que sienten que están más allá del cuerpo físico, porque forman parte de una unidad que es todo lo creado, todo lo que en aquel momento fue un martirio doloroso y con una sensación de trastorno y de agobio por cada ser. Ahora ya no se ve así, ahora ya se ve como parte de un cumplimiento de una misión divina, de enseñar, de expresar, de demostrar y de conducir a la humanidad, a un grupo humano que era esta humanidad, de enseñarle los valores espirituales que siempre tienen que estar por encima de los valores materiales, y los afectos que entendemos por martirio, por dolor, son efectos totalmente secundarios. Ya no se da
esta importancia que se daba entonces. Pero esto es un nivel espiritual de valor que los seres van tomando y van asumiendo. Por tanto, no podemos decir que esto sea aceptado por completo porque no lo es, pero sí que los seres que siguieron esta orientación ya lo sienten así. Ahora, no antes. La prueba está en esta propia materia. Este ser que cuando años atrás estaba pensando en estos momentos de dolor, su trastorno era muy fuerte, porque él recordaba aquel momento y se sentía inmerso en él. Ahora ya ha superado esta situación, ya lo ve. Era natural. Pero ya esto pasó. El paso evolutivo, los razonamientos emitidos, las ayudas de Jesús para comprender y para disponer, claro, fueron tomando cuerpo y ¿no? Terminaron por decir. ¿Sí? Y esto es importante también analizarlo porque es el resultado de un razonamiento, es el resultado de unas ayudas producidas por Jesús, pero no forzadas, no obligadas. El ser es libre, sois libres, y por tanto es la libertad que permitió razonar, valorar y entender. El cambio se tiene que ir produciendo lógicamente porque es el impulso de la ley de evolución y progreso. Y es esta misma mecánica de la ley de evolución y progreso que ahora nos ha conducido a estar expresando lo que hemos estado expresando. Esta mecánica. Porque ahora estáis capacitados para entender mejor. Así es. Natural, mujer. Tu fortaleza tiene que ser completa. Y tendréis que ser fuertes precisamente para expresarlo. Porque habrá mucha oposición. La hay. Y la habrá. Pero vuestra fortaleza. Y seguridad. Y certeza en aquello que estáis diciendo. Claro. Porque la certeza viene dada como consecuencia de que sois conscientes de que esto es la parte de verdad. Que de alguna manera es como que el sufrimiento lo estamos quitando, ¿no? Ese sufrimiento que antes, antaño, en aquellos años había, yo me acuerdo cuando era pequeña, el sufrimiento que había un poco por todo, es como que eso ya está desapareciendo completamente. Y desaparece a todos los niveles, claro. Fíjate bien. Si tú amas, no sufrirás jamás. Claro. Si amas, porque el amor te dará conocimiento y te hará ver por qué el otro actúa así sufriendo. ¿Por qué? Y tú podrás comprobar los grados de ignorancia que están en este ser, los grados de desconocimiento y por tanto de error que estamos viendo. Y esta visión producida por el amor es lo que te hará mostrar esta realidad, te conducirá a sentir una cierta pena y un participar en la lección de este hermano tuyo. No sentirás dolor, sentirás necesidad de ayuda. Bueno, fíjate, esto es lo que realmente sentía Jesús hacia todos aquellos que le habían condenado y todos aquellos que se habían burlado de él. Sentía una cierta pena y un amor que tenía por objetivo iluminar estas mentes y reducir las sombras de sus errores y de sus ignorancias. Estaba cumpliendo con su deber fraterno, pero con una visión elevada que no se entendía, no se comprendía, por tanto tampoco dijo gran cosa, sino que se expresó de alguna manera como para ser entendido. Por tanto, esto hay que analizarlo siempre desde una visión elevada, espiritual, y no desde una visión humana, porque si no, no se puede comprender bien. El dolor desaparece. Ni tú sentirás dolor,
ni sentirás dolor al ver el dolor de aquellos que están contigo. No es fácil, pero es el trabajo que hay que hacer. Y esto solamente se consigue amando, profundamente amando. Estás por encima de toda consideración, porque lo único que te importa, lo único que te interesa, es esta unión con Dios que antes decías. Esto es lo fundamental. Esta unión con Dios es evidente que no puede producirte dolor. Todo cuanto ocurre está dentro de esta mecánica tuya, Padre mío, por tanto, lógicamente, manifestará dolor a los seres que están aprendiendo y que están valorando y que no comprenden con la claridad necesaria. El dolor es inevitable. Es inevitable para comprender el error y transformarlo, Pero tú, que ya estás en otro nivel, comprendes y entonces transmites un amor hacia este momento de dolor. Es un trabajo. Se ha dicho y se dice que en tiempos no lejanos a los vuestros seréis perseguidos. De alguna manera, dice que las fuerzas negativas influirán en vuestro ánimo. Los apóstoles, sobre todo Pedro, le negó 3 veces al maestro, porque veía que corría peligro. Él lo podían, arrestar también, incluso sufrir los males que sufrió Jesús, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros, si nos sentimos cada vez más unidos al maestro, él hará que sepamos hacer frente a esas adversidades con mayor fuerza, con mayor seguridad, con mayor certeza, ¿no? ¿Es así? Sí, así es. Y fíjate que Pedro nos dio el ejemplo, porque asumió plenamente las indicaciones de Jesús y fue directamente al martirio, exactamente igual que Jesús. Y también lo clavaron en la cruz, invertida, sí. No se apartó, ¿no? Asumió el compromiso de seguir el ejemplo de Jesús. Cuando desencarnó en la cruz, Jesús lo recibió y a partir de este momento quedó ya consagrada la misión de este ser de servirle a Jesús en todo momento. Y en cada encarnación procuró hacerlo de la mejor manera que pudo. No siempre acertó, pero el compromiso estaba ya asumido y manifestado. Y tenía todo el apoyo de Jesús siempre, a partir de este momento, en que demostró que había vencido las debilidades y había fortalecido su voluntad de ser la instrumentación que Jesús esperaba de él. Debo decir que es la demostración más firme. Todos los demás hicieron lo que debían hacer y muy bien, pero esta es una demostración muy firme de la voluntad de servir y de ser la instrumentación de su Maestro. ¿Que dónde nosotros tenemos que llegar? Tenemos que estar dispuestos a llegar donde sea, es igual, donde sea. Es evidente que estas condiciones que se dieron entonces ahora ya no tienen esta trascendencia. Normalmente se pueden producir estados de mucho desequilibrio y trastorno, como estamos viendo que se dan en varios lugares de este planeta. Son situaciones incomprensibles, pero se comprenden cuando tú entiendes que quienes hacen estas acciones son estos seres que vienen de niveles inferiores para producir estos cambios que darán pie a un despertar de conciencia humana. Pero, en fin, tienes que estar dispuesto como instrumento a llevar a cabo la acción en beneficio de tus hermanos, y esto es arrastrando cualquier circunstancia, la que sea. Sí, esto debemos ver que está en un nivel importante este ser, que supo finalmente asumir la responsabilidad. Y ahora la asume también, o sea que por eso hay tanta afinidad. Se comprende
que es una consecuencia natural de unas energías afines, de unas energías totalmente concordantes. Esto tiene que haceros ver que todo cuanto se produce tiene raíces más hondas, más profundas, de las que en un principio se pueden deducir o se pueden entender. Y estas raíces se basan en una unión de principios, en una unión de bases de criterio coincidentes con lo que esta fuerza crística, con lo que Jesús transmitió y enseñó, a pesar de las condiciones impuestas por las encarnaciones. Hay una perseverancia en estos principios. Se consigue, hay una fortaleza y por tanto se consigue una demostración continuada. Es entonces que cuando podéis analizar unos hechos os daréis cuenta que no se producen de una manera espontánea, no son proyectados, son inducidos, son conducidos por esta fuerza superior, cuando hay grados ya de aceptación y de afinidad. Todo tiene un sentido. Bueno, pero esto es secundario. Lo importante es poner atención en lo que ahora tiene que enfocarse y verse con claridad, que es entender por qué Jesús está insistiendo en que los seres se conviertan en instrumentos de esta religión universal, de esta iglesia universal, o de esta iglesia divina, o esta iglesia del amor, lo que sea, es igual, porque los nombres, ¿qué más da?, son aquellos que tendrán que ser suministrados ahora, pero lo importante es su esencia, es ver el objetivo que Jesús pretende y lo que se espera que se produzca como consecuencia de haber admitido este objetivo. Es eso. Podríamos decir que todos estos seres que encarnan ahora se apoyarán en este objetivo. Por eso se ha creado ahora y por eso se dice que tiene una acción de futuro más que de presente. Ya veréis los cambios cómo se van a producir, ya los veréis. Iremos apoyando vuestra acción y iremos transmitiendo gradualmente parcelas crecientes de mayor luz y mayor verdad. Esto es lo que se irá produciendo. Sí, porque no se ha terminado, no hay tanto que comentar y decir. No terminaremos nunca, pero hay que hacerlo, porque esto hay que divulgarlo, tienen que conocerlo, tienen que sentirlo y tienen que sentirse identificados también. Veréis que cada vez va creciendo más el número de seres que se despiertan a la luz y se mueven. Y otros que estando en ella no saben cómo acogerse y resbalan. Y esto es normal. Siempre ha sido así. Comienza ahora la sesión de la tarde del primer día. O sea que yo entiendo que no es una cosa fuera de lugar, ¿no? El saber por qué estás aquí. Por qué siempre estás aquí. O sea, fíjate que es ahora que parece que siempre. Antes no parecía el concepto siempre, sino de vez en cuando parece que conviene o qué sé yo. Pero ahora no es tanto así. Y entonces se podría pensar y se podría decir, es que no puedes estar en otra parte también. Es que no hay posibilidad de que otros puedan recibir o sentir o captar esta presencia y esta ayuda. Y realmente pues parece que sí, que está en otras partes al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y entonces por eso es interesante esta pregunta, porque
al decir que puede estar y está en otras partes al mismo tiempo, tú podrías decirle, ¿y cómo te lo haces? ¿Cómo te las arreglas para estar? Yo no puedo estar en varios lugares al mismo tiempo. Bueno, en principio tengo que decir que no puedo estar. Claro. Pero entonces es cuando te responde, porque responde. Cuando te responde, te das cuenta que te está hablando de la energía de una manera que tú no has pensado, no te has sentido involucrado con claridad esta imagen de la energía y te muestra dimensiones nuevas. Dimensiones nuevas para ti. Y entonces caes en la cuenta de que estas dimensiones nuevas son lecciones de aprendizaje en relación al concepto de energía, que es una de las lecciones que tienes que ir aprendiendo siempre, siempre. Y claro, cuando tú quieres clarificarlo y le preguntas siempre, y es que será siempre esto, siempre quiere decir eternamente. Y eternamente quiere decir que no se puede estar siempre igual, sino que es un continuo crecimiento y por tanto una continua experimentación de mayor cantidad, mayor luz, mayor impresión. Y entonces, claro, te dice, esto es lo que yo al menos siento, te dice es que piensa que la energía y Dios es lo mismo. Piensa que el amor y Dios es lo mismo y que por tanto el amor y energía es lo mismo. Estamos hablando de energía-amor. Estamos hablando de que Dios, el concepto de Dios es eso, energía-amor. Y energía-amor que no estará suficientemente clarificada en tu mente, en toda mente humana. Tampoco está suficientemente clarificada en nuestra mente. Y yo debo pensar, te dice, yo debo pensar que en mentes superiores, como los seres que están en los mundos de sabiduría, tampoco lo tienen totalmente claro, están cada vez en una posición de mayor visión o de mayor claridad, pero esto es un concepto que encierra las bases de sabiduría absoluta, el concepto de energía-amor. El concepto de energía-amor que en un nivel superior puede entenderse que expresa el concepto de Dios, energía-amor. Por tanto, la lógica te podrá decir que tanto el concepto de energía como el concepto de amor no son factibles de ser dominados y ser comprendidos por completo. Por tanto, tú ya ves que hay una capacidad, esta energía-amor está en toda la creación y entonces tú piensa, si desde lo alto está en toda la creación, en la medida que vas bajando, esto se va reduciendo. La capacidad está en función de la ordenación que la ley de jerarquía espiritual está haciendo. Cuando llega a nosotros, esta capacidad tiene un campo de experimentación. ¿Cuál campo? Y entonces te dice, el campo que tiene mi capacidad de mover la energía y de estar en el lugar donde esta energía se mueve, este campo es todo el planeta. Yo puedo estar en varios lugares al mismo tiempo. Estaré aquí, podré estar aquí, pero podré estar en otra parte. Y tú sentirás como si yo estuviese aquí. Incluso podrías verme si tuvieses los ojos suficientemente sensibilizados para poder ver unas energías que están por encima de la gama vibratoria visible a vuestros ojos, tú podrías verme, pero me verías sin tener la seguridad de que esto fuese mi realidad física, porque mi realidad física es una, la que yo estoy todavía tratando de ir reduciendo, porque esta es la función, reducir la influencia de la materia hasta llegar al punto en que ya no será necesario más cuerpos físicos, más materia.
Pero mientras eso se está produciendo, el campo de manifestación y experimentación crece. Y por tanto, claro que puede estar en varios lugares a la vez. Esta es la visión que hay que tener y que por tanto tú estás expresando. O sea, es curioso porque ¿de qué manera y por qué me haces hablar de esta forma si yo siento que eres tú quien está hablando y no soy yo? Y me haces hablar como si fuese yo quien está hablando. Cuando haces esto, ¿qué pretendes? O sea que fijaros bien que me obliga a un razonar, me obliga a un meditar y pensar. ¿Qué objetivo tendrá al hacerlo, al hacerme hablar de esta manera, como si fuese yo quien hiciese las observaciones, aun sintiendo que no soy yo quien razona? Y sin embargo me hace hablar como si yo razonara y lo dijera. Es evidente que esto tiene alguna finalidad y alguna función. Esta finalidad o esta función es llegar a un estado de tal identificación como el que tú estabas diciendo cuando le viste por primera vez. Aunque fuese a nivel espiritual, me viste por primera vez. Y esta es la función de decir, sí, estoy aquí presente de una manera continua, siguiendo realmente las indicaciones que esta fuerza superior está transmitiendo gradualmente, constantemente, en función de las necesidades que se deben cubrir, necesidades operativas, de hecho, en la función evolutiva de los seres y en el cumplimiento de sus responsabilidades. Esto es la razón por la cual esto se produce de esta manera. Claro, hay otra razón. Y esta otra razón es que mi deber es producir un campo de protección. Bueno, el campo de protección lo produce esta propia materia cuando está amando. Esto ya se sabe. La vibración de amor es una luz que al mover esta luz en un entorno del ser que está emitiendo la energía luz, pues produce un campo que impide que las sombras lleguen, y esto es un campo de protección. Pero sin embargo, esto será importante que tenga una seguridad de permanencia protectiva, es decir, que no haya altos y bajos, porque no siempre está amando como tendría que ser. Ya lo está intentando. Son muy pocos los momentos del día en que la vibración de amor no es la que mueve. Pero no mueve a otras energías que no sean correctas, por tanto, es lo correcto, pero todavía no ha dominado por completo esta técnica de mover energía amor como ya es factible en niveles superiores. Lo que haréis en el mundo de regeneración de forma habitual, hay que intentar que aquí se vaya ya canalizando la acción en esta dirección. Pero eso no es total. Y entonces requiere una protección. Pero una protección, ¿por qué? No es libre de hacer lo que quiera. Y entonces hay que ver, su libertad está centrada en ser un instrumento de Jesús. Esta es su libertad. Toda su vida la ha movido en esta dirección, toda su vida. Luego, esta dirección es la que hay que salvaguardar. Hay que salvaguardar esta protección precisamente para que todo aquello que la fuerza crística, que Jesús pretenda que sea ahora, en el momento que sea una canalización, una transmisión, una orientación de un determinado nivel de claridad, que no tenga entorpecimientos. Esto es lo que hay que procurar. Y no tendrá entorpecimientos si además de las energías de amor que él pueda emitir, tiene una energía protectora. Fijaros que esto de la energía protectora es un elemento totalmente útil en vuestro nivel evolutivo. Podéis pensar, por ejemplo, que vuestros hijos, cuando nacen a la vida física,
podrían ser presa de energías negativas, podrían serlo. Y sin embargo no lo son. Y no lo son precisamente porque la propia mecánica de la ley de encarnación y desencarnación, pero la ley de la encarnación determina que el ser de luz asegure que lo que él ha programado para que se conduzca a un estado de claridad, de experimentación, de conocimiento y de práctica correcta, no tenga interferencias y no sufra inconvenientes en su ejecución. Y por eso la propia mecánica de la ley hace que las energías del ser de luz sean a su vez energías protectoras. El ser, desde el claustro materno hasta que ha cumplido 7 años, está dentro de una cúpula protectora. Desde los 7 a los 14 esta cúpula va perdiendo intensidad hasta que a los 14 desaparece. Pero esta protección imprescindible para que la fuerza negativa no pueda tener una posibilidad de dominar un ser que aún no tiene la fuerza o la capacidad de controlar y de dominar las situaciones. Podréis pensar que esta acción de levantar la capa protectora a los 14 años es lo que puede permitir que a partir de esta edad digáis, es que es la edad tonta, es la edad en que el ser se mueve de una manera incorrecta. Esto es lo que podéis pensar, pero en el fondo tiene mucho que ver el hecho de que esta capa se haya ya apartado, se haya separado de la protección de este ser, y este ser tenga que seguir las orientaciones que recibirá en su familia, pero es que ya está en un nivel de cierta conciencia de producir actos de valor, de valorar mínimamente, pero de valorar de forma correcta lo bueno de lo malo. En un principio, inicialmente. Por tanto, ya está en capacidad de saberse mover. Se moverá erróneamente, pero para eso están los padres orientadores de cómo tiene que entender. Y así es como se va produciendo la acción armónica de aprender las lecciones y continuar la acción. Bueno, esta es la razón. Pero esta razón de protección también se da, como en este caso, en seres que tienen la responsabilidad de poder dar testimonio de las energías superiores, de las energías de Jesús, los que tienen que ser responsables de dar una manera de ver y de interpretar la acción que tiene que sentirse globalmente. Esta es la razón por la cual se puede y se admite que se me pregunte por qué estoy aquí. Y si yo puedo estar en varios lugares a la vez. Claro que puedo estar. Puedo estar y algunas veces incluso puede aparecer que físicamente estoy, sin que pueda ser. Yo no podré estar físicamente, en tantos puntos como estará, si es su condición, si es su deseo, si es su misión, como puede estar Jesús. Jesús podría estar en muchísimos momentos a la vez, y además físicamente. La imagen de estar físicamente no corresponde a la imagen que vosotros tenéis del concepto físico. ¿Os parece que la imagen física, el concepto físico es este que tenéis, este que tiene esta materia, esto es físico? Pero eso es energía en movimiento, pensadlo, energía en movimiento. Toda energía en movimiento produce un eco. Este eco, hay una energía superior que puede activarlo, puede darle una consistencia física. Y tú lo verás físicamente.
Vosotros llamáis a esta situación bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo. Y no sabéis cómo entenderlo y bueno. Pero la fuerza de Jesús, la energía de Jesús puede estar en infinitos lugares a la vez, físicamente. O al menos esta es la impresión física de ver un cuerpo que tiene un toque como si realmente fuese real. Y digo como si fuese real porque en el momento en que desaparece esta necesidad, esto se esfuma y deja de ser. Bueno, podéis daros cuenta que estoy hablando de aspectos que aún no están en vuestro lenguaje, que no están en vuestra propia experimentación y que no sabéis muy bien cómo hay que interpretarlo, cómo hay que verlo, cómo se ejecuta, quién lo ejecuta, en virtud de qué responsabilidades debe hacerlo y qué objetivo final puede conseguirse. Todo eso no está en vuestro nivel de captación y de conocimiento porque está todo así muy al aire, no tiene unas bases que se pueden ir deduciendo unas de otras para llegar hasta aquí. Pero esto es para iros indicando que estáis, en unas situaciones en que los cambios cada vez serán cambios más fuera de lo habitual, que es una vivencia física, es una vida materializada. Cada vez estaréis en una situación más diferente. Para poderlo ver, ya habéis podido observar cómo esta materia ha tenido que pasar situaciones que tienen este carácter, esta forma de expresión.